En este apartado tenemos que hacer una pequeña puntualización porque también ha habido variaciones. Evidentemente, si sois conocedores un poquito del ámbito legislativo en prevención de riesgos laborales, hubo modificación expresa del procedimiento de acreditación de los propios servicios de prevención ajenos, de los servicios mancomunados y de las entidades que se conformen en auditoras. Ese cambio normativo, esa orden, se definió como Orden TIN 2504 y fue publicada en septiembre del año pasado, en septiembre de 2010. Evidentemente, ahí se marcaron unas diferencias importantes a la hora de iniciar el procedimiento de acreditación. Como curiosidad, remarcar que también ahí incide en que la formación del auditor, en este caso que vamos a estudiar, debe estar conformada con una experiencia y una práctica en el propio quehacer de las empresas que van a ser susceptibles de auditar. Por eso, en el propio ordenamiento jurídico queda claro que para aquellas tareas donde se requiera un conocimiento técnico específico, la propia entidad auditora puede recurrir a profesionales para supervisar, inspeccionar, controlar esos aspectos que salen del alcance de su propio conocimiento. Por ejemplo, si toca auditar una instalación eléctrica de una gran empresa y no logramos llegar a alcanzar los conocimientos suficientes del propio reglamento electrotécnico de baja tensión, podemos subcontratar un especialista para que supervise esas facetas que en nuestra medida o a nuestro entender salen fuera de nuestra competencia. Eso queda claro y es importante remarcarlo porque no estamos desamparados en ese aspecto. Las empresas deberán tener capacidad para poder realizar las actividades que constituyen los objetivos de la auditoría establecida en el artículo 30 del Reglamento de Servicios de Prevención y relativos a, primero, determinación de la idoneidad de las evaluaciones de los riesgos iniciales o periódicas realizadas, análisis de sus resultados y verificación de los mismos. B. Comprobación de los diferentes tipos de actividades preventivas que se deben realizar como consecuencia de la evaluación de los riesgos para eliminar, controlar o reducir dichos riesgos, así como de la planificación de estas actividades preventivas. Punto C. Determinación de la adecuación entre los procedimientos y medios materiales y humanos requeridos para realizar la actividad preventiva necesaria y los recursos propios o concertados de que disponga el empresario. Y D. Valoración de la integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa. Es decir, de manera general, controlar y verificar que lo que se dice que se ha hecho correctamente. Y si no es así, levantar una pertinente no conformidad. A efectos de determinar los medios humanos mínimos para poder desarrollar las actividades que constituyen la auditoría señalada en el apartado anterior, en el caso de una persona física, ésta deberá ser un técnico de nivel superior en cualquiera de las 4 especialidades o disciplinas preventivas consideradas en el artículo 34 del Reglamento de Servicios de Prevención, que disponga además de una formación o experiencia probada en gestión y realización de auditorías y en técnicas auditoras, y en el caso de las entidades especializadas deberá contar con al menos un técnico que cumpla estas condiciones. Esto es muy importante y cabe remarcarlo porque incide directamente en la certificación de la formación que debe tener el propio auditor. En ambos casos, además, deberá contar con técnicos de nivel superior propios o, en su caso, concertados según previsto en el apartado 4 en todas las demás especialidades o disciplinas señaladas en el artículo 34 del Reglamento de Servicios de Prevención, con el fin de poder efectuar las verificaciones de la evaluación de riesgos que pudieran ser necesarias. ¿Esto qué significa? Que para montar o conformar una empresa auditora te hace falta un técnico en seguridad en el trabajo, un técnico en higiene industrial, un técnico en ergonomía y psicosociología y un técnico o profesional sanitario que sea médico del trabajo, para poder conformar, evaluar y auditar aquellos aspectos de las disciplinas que a cada uno le corresponden. A la hora de plantearse el conformar o el desarrollar una empresa auditora, tiene que quedaros bien claro, primero, que el conocimiento profundo de la ley es muy importante. Para eso hay que estudiar mucho. Hay que leérselo concienzudamente, concretar puntos importantes y tener en la mente conceptos claros de qué es lo que queremos solicitar, qué es lo que queremos ejecutar y en qué ámbito nos queremos mover. Una vez que hayamos definido bien los intervinientes de la persona física o persona jurídica, es decir, podemos darle una forma de sociedad limitada o sociedad anónima a la propia empresa auditora o simplemente que sea un profesional que se yerga para tomar la autorización, siempre teniendo claro que debe tener conciertos contractuales con otros profesionales para amparar todas las especialidades que en un momento dado pueda encontrarse en el camino profesional. Posteriormente define las instalaciones con las que cuenta, es decir, el sitio físico donde la relación social va a actuar. El ámbito geográfico queda definido en el proyecto. Luego, los propios equipos con los que cuenta, porque según el decreto, según la orden TIN, tiene que contar con una dotación instrumental equivalente a la que conforma el servicio de prevención ajeno.
También teniendo en cuenta que puedes subcontratar aquellos instrumentales de elevado coste que en un momento dado pudiera tener necesidad de usar. También debe de tener claro la concepción de una póliza de responsabilidad social no tan elevada como los servicios de prevención ajeno, pero sí es recomendable, aunque, como veis, en el propio artículo no se refleja. Aunque la ley no lo diga, ¿por qué es necesario, es bueno tener una póliza RC, una póliza de responsabilidad civil? Porque en el caso de que, debido a tu actividad profesional, pueda repercutir un daño a una empresa tercera, bien por temas legales, por temas jurídicos, por temas de sanciones, siempre es bueno tener una propia póliza de responsabilidad civil que te cubra esa responsabilidad. De hecho, el propio ordenamiento jurídico no lo exige, cosa que sí hace con los servicios de prevención, pero siempre es bueno tener una pequeña póliza profesional que te cubra esos riesgos. En el artículo 9 de la propia orden TIN 2504 queda reflejado la solicitud que debe presentar la entidad que pretenda acreditarse como entidad auditora. En ese propio documento, como es lógico, hay que definir los profesionales que conforman el propio equipo auditor con cada una de las especialidades. Recordemos que tenéis que tener uno en seguridad, uno en higiene industrial, uno en ergonomía y otro en especialista en medicina del trabajo. Todo eso se conforma en un formato y se entrega a la autoridad laboral competente, a la espera de la contestación para que, una vez visado y revisado todos los documentos, la autoridad laboral competente dé por válido la acreditación, que según la ley Ómnibus ya debe ser de ámbito nacional. Volviendo al reglamento de los servicios de prevención, finalmente el último artículo del capítulo 5, que os recuerdo es el que conforma todo el contenido de la auditoría, tenemos el artículo 33 bis, y ahí nombra por primera vez, según modificación reglamentaria, lo que es la auditoría voluntaria. Insistimos, la auditoría generalmente demandada va a ser la auditoría legal. La voluntaria es aquella que la empresa hace o conforma dentro de su sistema, aunque realmente no esté obligado a hacerla. O, por ejemplo, que no le toque en periodicidad temporal. Porque antes dijimos, ¿cuándo hay que hacer la auditoría? En la empresa Anexo 1, cada 2 años. Y en empresas normales, cada 4 años. ¿Qué empresas? Las empresas de hasta más de 50 trabajadores, o más de 250 o de 500 en el caso de que tenga un servicio de prevención propio. ¿Por qué esto es importante? Porque una empresa, aunque tenga la obligatoriedad de hacer la auditoría cada 2 años o cada 4 años, puede implantar en su sistema de gestión una auditoría anual, porque le sirva como auditoría interna, por ejemplo, porque tiene implantado un estándar OSA 18001. Esa imagen de mejora empresarial está conformada, como antes dijimos ya, en el concepto de responsabilidad social empresarial. Es decir, la empresa invierte recursos que no está obligado por ley para mejorar y conformar un guiño hacia la mejora del sistema operativo de la actividad. ¿De acuerdo? Con esto damos por finalizado el repaso a lo que es la legislación vigente en lo que respecta a la auditoría de prevención de riesgos laborales. El auditor debe ser una persona muy preparada en el ámbito técnico y en el ámbito legislativo. Cabe recordar, como hemos dicho anteriormente, que para labores específicas podemos contar con especialistas en la materia, pero no nos debe asustar afrontar cualquier reto a la hora de auditar una empresa, ya sea un laboratorio con riesgos biológicos, ya sea una refinería, industria química, ya sea una lavandería con productos químicos también, ya sea un hipódromo, cualquier tipo de empresa. Nuestra actitud debe estar conformada por las ganas de conocer, lo nuevo. Por ejemplo, si nos viéramos incursos a auditar una empresa de estas características, no debemos quedarnos obnubilados con las cajas de botellas circulando por lo que es la zona industrial. No debemos quedarnos pasmados con la complejidad de la empresa, la grandeza. No, debemos fijarnos en, por ejemplo, la ausencia de trabajadores, la gran automatización del proceso y ver e intentar identificar los problemas de si los relés de seguridad están bien conformados, si toda la maquinaria está certificada, si la grúa que opera en el medio que aquí vemos está debidamente conformada y los espacios de seguridad están respetados. Y sobre todo, que los propios operarios que trabajan en esta planta tengan la debida formación y sepan y conozcan perfectamente cada uno de aquellos riesgos a los que están expuestos. Eso es lo que el auditor va a conformar, va a verificar. Nosotros no vamos a hacer evaluación de riesgos. Nosotros lo que hacemos son auditar lo que ya se ha hecho y decir si está bien.
y si no está bien, levantar y conformar, valga la redundancia, un fallo o una no conformidad que deberá ser subsanada por la empresa. La auditoría o el informe legal de auditoría no es un papel más, debe considerarse como una guía para la mejora continua. Es decir, el empresario debe estar perfectamente concienciado en que los errores que se detectan para subsanarlos, no para poner trabas en el camino. La entrevista que marque el auditor con el empresario o las entrevistas que marque con los trabajadores para absorber toda la información, ¿vale?, debe estar perfectamente comprobada y conformada con la documentación que a la par el propio auditor exige. Espero que el recorrido que hemos hecho os haya servido para algo. De todas maneras, no olvidaros que esta propia clase la podéis descargar las veces que queráis. Tenéis también el manual y tenéis toda la documentación en látex que se os facilita en la propia plataforma. Con esto, sin más, me despido y espero que haya servido de algo esta clase que hemos intentado conformar de la mejor manera posible. Muchas gracias por vuestra atención.